¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la diputada Débora Bracamonte, que ha renunciado al bloque de Cambia Jujuy. Le voy a preguntar cuáles han sido sus motivos. Ha presentado un proyecto de ley de responsabilidad política, que me parece a mí muy importante para conocer los detalles. Y le vamos a preguntar naturalmente cómo está viviendo la actual situación en el marco del lanzamiento del cronograma electoral. Pero antes que nada voy a ir rápido, porque quiero aprovecharla a la diputada. Este fin de semana estuve leyendo un informe de la periodista Claudia Wallin desde Estocolmo, la capital de Suecia, para la BBC de Brasil. En este informe la periodista colega Wallin plantea los criterios de austeridad en el Parlamento sueco y otras dependencias del Estado. De manera tal que me pareció interesante para establecer criterios comparativos con lo que ocurre con nuestros legisladores en nuestra legislatura y eventualmente en el Congreso de la Nación, y además con los funcionarios del gobierno del señor Morales, incluido el propio gobernador, que a lo largo de 3 años y pico de gestión todavía pareciera ser que no ha entendido el concepto de austeridad. La austeridad no es un concepto utilizado por otras civilizaciones fuera de este planeta. Ocurre aquí en la Tierra, en un país que se llama Suecia. Para arrancar les cuento que los parlamentarios suecos tienen límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes. Aquí en Jujuy los señores legisladores disfrutan del famoso fondo de bloque, del que nadie sabe ni conoce cuántos son los recursos públicos que se utilizan, entiendo yo, no sé para qué. Los diputados suecos tampoco disfrutan de otro tipo de beneficios adicionales, como por ejemplo la contratación de asesores. Fíjese lo que publicó días pasados un reconocido economista argentino sobre los asesores en el Senado de la Nación. Era Jacopo, 25 senadores, lo cual me parece a mí un exceso, salvo que venga aquí a este estudio y me explique qué hace. Tampoco cuentan los legisladores suecos con secretaria particular. El sistema sueco prevé que cada partido político, representado en el Parlamento, recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asesores, y estos atienden colectivamente a todos los legisladores de un partido. Es decir, acá, por ejemplo, el radicalismo debería contratar un grupo de asesores para que, evidentemente, asesoren a todos los legisladores, tanto en el Senado de la Nación, como en el Congreso de la Nación, como en la legislatura, como los consejos deliberantes, etcétera, etcétera, etcétera. Según el politólogo Rune Prefors, es un politólogo reconocido en Suecia, para él, es una interpretación particular, es una aberración que los legisladores tengan asesores. ¿Sí? Una opinión de un politólogo sueco. Y a propósito de privilegios, los parlamentarios suecos reciben una tarjeta para utilizar, por ejemplo, el transporte público. ¿Usted se imagina a nuestros legisladores comprando la SUBE para recorrer el andarivel o el corredor que lo lleva, por ejemplo, para visitar Alto Comedero? Yo no. El otro tema son los vehículos oficiales. En Suecia son pocos y de uso limitado. Aquí el uso es, al contrario, al revés, es ilimitado y se ha transformado en un servicio de taxi para los funcionarios. ¿Qué pasa con los famosos viajes de los parlamentarios suecos? En Suecia pueden gastar $5.400, pero a lo largo de 4 años, no cada 4 horas, como pasa acá. Y deben presentar un programa detallado de sus viajes y debe ser aprobado por la presidencia del Parlamento. Aquí, a esta hora, no sabemos a qué va Morales a China, por ejemplo. Los señores parlamentarios suecos no reciben pensión vitalicia, sino un seguro de desempleo hasta que vuelvan a insertarse al sistema laboral. Es cierto, pasan 4 años dedicados a otros menesteres y tienen un seguro para que vuelvan a reinsertarse
cualquier ciudadano, al sistema laboral. Esto no es una locura, esto le cuento, está pasando en Suecia. La locura en todo caso la tenemos nosotros instalada aquí. Mire, además le cuento que la inmunidad parlamentaria ni existe en Suecia, no se habla de este tema. Mientras que aquí no sabemos qué hacer con los delincuentes refugiados en el Senado. Usted sabe a quién hago referencia. Ni tampoco con la situación de una diputada en la provincia que ha sido condenada en la causa Pibe Villero, que todavía estamos que sí, que no, que la desaforamos, que no la desaforamos. Esto pasa acá. ¿Sabe qué pasa? Los suecos entienden que ser parlamentarios es un privilegio, no un favor, como lo entienden algunos de nuestros dirigentes en la provincia de Jujuy, que creen que tienen ganados los derechos a privilegios inauditos. De manera tal que yo le sugeriría al señor Morales, que él cree que es el dueño del Estado, que planifique un viaje a Estocolmo. Ya que, como dice el vicegobernador aquí, Morales es una suerte de embajador o de canciller jujeño. Bueno, bajo ese pretexto, que viaje a Estocolmo y que se interiorice cómo funciona. Es una tarea de cualquier que tenga vocación republicana, seguramente lo haría. Porque allí la república es en serio. Y fíjese, el principio de austeridad rige para épocas de vacas gordas y de vacas flacas en Suecia, porque es un principio. La pregunta es si aquí todavía tenemos principios. El día que recuperemos los principios, vamos a entender qué significa la austeridad. En un minuto vuelvo y hablo con la diputada Débora Bracamonte.